Muy buenas noches, mi nombre es Brian Asen García Millán. Hoy estaré realizando mi presentación acerca de desarrollo basado en componentes. En este caso hacemos alusión a programación orientada a componentes, donde un componente, en este caso empezaremos por el punto uno, un componente, nos referimos a componente a una estructura de datos y métodos que pueden implementar interfaces las cuales tienen una estructura definida y que permitirían, por medio de estas, eh, crear un entorno, en este caso, especializado para em, para un propósito en específico, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia principal entre un componente y simplemente una clase es que la clase es más especializada es a un una clase es más específica, mientras que el componente es más generalizado es decir, el componente como tal contiene o va a contener múltiples clases dentro, múltiples módulos, puede contener varios tipos en este caso, estructuras de datos. Entonces, digamos que en una clase, por ejemplo, en un modelo orientado a objetos, se tienen múltiples cantidades de clases que no están agrupadas por un componente, mientras que en un componente tenemos múltiples componentes, pero dentro de estos componentes tenemos agrupados múltiples objetos, múltiples clases. Por lo tanto, digamos que los componentes encapsulan o contienen distintos tipos de clases para, en este caso, representar como tal em, o como tal crear en este caso, un contenedor reutilizable, sí, un componente en este caso, una estructura reutilizable que sirva en este caso para algo en específico. Por ejemplo, tenemos los componentes de Firebase en TypeScript. Entonces, si nosotros importamos el módulo de Firebase en TypeScript, lo podemos usar como un componente aparte, es decir, podemos crear un componente aparte que nos haga una llamada al módulo de TypeScript para conectarnos con Firebase y al mismo tiempo realizar todas las operaciones necesarias. Esta es la importancia de los componentes, ¿no? Y esta es la diferencia entre componentes y clases, ¿no? Las clases directamente no tienen como tal una agrupación, mientras que los componentes agrupan y tienen eh, un propósito más general. Las clases tienen un propósito más específico. em, en este caso, ¿no? Las interfaces, proseguimos con las interfaces, son un contrato. Podríamos llamarlos como contrato en el sentido de que, eh, digamos que definen qué es lo que tiene que contener una clase o un módulo. En este caso, como ya habíamos dicho que las clases las implementan los componentes, sí, porque los componentes pueden implementar clases y los módulos pueden implementar clases. Entonces, digamos que a su vez un componente o una clase o el componente padre, lo que sea, puede implementar interfaces. Sí, estas interfaces definen una estructura específica para para cada objeto. Y digamos que esta estructura es reutilizable y modificable porque muta. Por lo tanto, digamos que si necesitamos de, de diferentes clases que vayan a compartir ciertas estructuras, pero a la vez estas estructuras tienen que diferir tienen que diferir en algunas acciones. Entonces, son personalizables mediante las interfaces, ya que pues cada clase que que necesite ese tipo de estructura puede implementar esa interfaz. Y al implementar esa interfaz es donde podemos personalizar cada uno de estos métodos o digamos podemos importar información en común. Por ejemplo, las constantes de una interfaz.
¿sí? Entonces digamos que define una estructura de objetos ya, una estructura que, ya controlada, ya una estructura ya definida que puede utilizar pues cualquier componente o clase. Tienen la peculiaridad, las interfaces tienen la peculiaridad de que para poder ser implementadas, los métodos que definimos en la interfaz tienen que estar o tienen que coincidir en la clase o el componente. Si estos no existen, no están presentes o no coinciden en tipos, en este caso tendremos problemas con el componente o el módulo o la clase. Cualquier cosa que pueda implementar una interfaz. El punto número 3 mencionaban las características de los componentes. Entonces, características de componentes, pues por ejemplo tenemos la alta cohesión, ¿sí? Y bajo acoplamiento, modularidad y en este caso tenemos por ejemplo que las componentes nos ayudan eh, a organizar de mejor forma y a estructurar de mejor manera em, un proyecto. También digamos que los componentes tienen la característica que había dicho al inicio de que sirven, en este caso nos describen, están hechos para la reutilización, ¿sí? Básicamente un componente está hecho para reutilizarse en múltiples partes y además estos pueden interactuar entre sí, pueden, digamos, por ejemplo, pasarse información, pueden recibir información entre ellos, pueden, pueden interactuar entre sí. Eh, y bueno, sobre bajo acoplamiento y alta cohesión, esto lo definiremos más adelante en un punto aparte sobre qué son estos dos conceptos. El cuarto punto nos dice clasificación de componentes. Bueno, la clasificación de los componentes. En este caso, pues tenemos diferentes tipos de clasificación para los componentes, pero principalmente son, podemos definir, por ejemplo, uno de ellos, que son los componentes, en este caso orientados al negocio. Por ejemplo, el componente COTS, ¿sí? En este caso, el componente COTS se refiere es utilizado para modelos de negocio y tiene construido dentro de él un modelo que nos permitiría utilizar de manera estructurada o de manera nativa, digamos, eh, lo necesario para un negocio. Sí, por ejemplo, las transacciones. Damos un ejemplo de nuevo podemos dar el ejemplo de Firebase, solamente que en este caso, por ejemplo, supongamos una pasarela de pagos, ¿sí? Podemos implementar una pasarela de pagos como componente en uno de nuestros proyectos. Entonces, al ser una pasarela de pagos, ¿qué sería en este caso? Un tipo de componente COTS. ¿Por qué? Porque en este caso se encuentra estructurado y tiene dentro de él las funcionalidades y métodos necesarios o tiene empaquetados dentro de los módulos y todo eso necesarios para que funcionen como un modelo de negocio, ¿sí? Solamente sea importarlo o instalarlo y utilizarlo directamente. Bajo acoplamiento y alta cohesión, el quinto punto. Aquí ya hemos llegado a la parte donde hablamos acerca de esto. Entonces, bajo acoplamiento se refiere a, en este caso, el acoplamiento se refiere a qué tantas relaciones o qué tanta dependencia hay entre cada módulo, ¿sí? Si hay demasiadas dependencias o si un módulo depende mucho de otro módulo, entonces nos referimos de que hay alto acoplamiento. Caso contrario, bajo acoplamiento. Siempre es ideal tener un bajo acoplamiento, ¿sí? Si no es posible tener acoplamiento nulo, entonces bajo acoplamiento. Y alta cohesión se refiere a la fuerza o la forma de estructuración, en este caso de las relaciones de cada uno de los módulos, es decir, que tan bien están estructurados
los módulos. Seguimos entonces con el uso de los componentes COTS. En este caso, pues uso de los componentes COTS, pues los podemos implementar en un modelo de negocios. Sí, en este caso, como habíamos dado el ejemplo, podemos implementarlos en TypeScript, por ejemplo, de la forma en la que sería una pasarela, es decir, instalando el módulo, importándolo y creándolo en o sea, y creando un componente aparte para poder utilizarlo o directamente utilizarlo como módulo de un componente, ¿sí? Hay distintas maneras de realizar. Prosiguiendo por aquí, tenemos el último punto que es la diferencia entre un objeto y un componente y los aspectos que tienen en común la programación orientada a objetos y el desarrollo basado en componentes, es decir, la programación orientada a objetos y la programación orientada a componentes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal entre un objeto y un componente? Bueno, el objeto es una representación en este caso no es una representación, sino como tal, ya guarda una instancia de una estructura padre. En este caso, por ejemplo, una clase podría ser. Digamos que el objeto es como tal ya la extracción realizada sobre ciertos datos a partir de una plantilla. Por ejemplo, puede ser una clase. En algunos otros lenguajes de programación puede ser una struct, por ejemplo. Entonces, digamos que el objeto se refiere como tal a, a un individuo ya creado con ciertos datos dentro. Estos datos pueden variar de objeto a objeto porque cada objeto es diferente, pero todos derivan de una misma clase, o por lo menos aquellos que hayamos creado con esa misma plantilla o clase o estructura en este caso, ¿sí? El componente como tal es una agrupación de las clases, por lo tanto no podríamos decir que son lo mismo, pese a que son parecidas, ya que como tal el componente lo que hace es agrupar clases y módulos y este a su vez tiene dentro de él objetos, ¿sí? Porque el componente puede importar módulos, puede importar servicios, puede importar lo que sea y dentro del componente iría cada objeto, cada estructura, cada representación que necesitemos para el funcionamiento del componente, ¿sí? Por lo tanto, componente y objeto, aunque parezcan ser lo mismo, son diferentes, pues se supone que un componente al instanciarse ya tiene programada dentro de él su lógica y la forma en la que va a funcionar. Por lo tanto, digamos que nuevamente los componentes son estáticos porque ya están programados predefinidamente para tener un comportamiento específico, mientras que los objetos son dinámicos. Los objetos nosotros podemos cambiarles su información, sus datos, podemos incluso si queremos mutar los, las funciones, los métodos que usemos dentro, podemos hacer múltiples cosas con los objetos. Los componentes como tal son estáticos, es decir, ya tienen de por sí su estructura nuevamente no cambia y nuevamente no son dinámicos en este sentido, en el sentido de que un objeto siempre va a cambiar, el componente no. Aspectos que tienen en común la programación orientada a objetos y el desarrollo basado en los componentes. En este caso, por ejemplo, podríamos colocar como, por ejemplo, como ejemplo, el, los objetos y los componentes, ya que sí, son muy parecidos. eh, pero, y digamos, otro aspecto que tienen en común la programación orientada a objetos y la programación orientada a componentes es que ambos utilizan algo llamado encapsulación. Es decir, que todo, todo, toda instrucción, toda estructura, toda clase, todo dato debe de estar dentro de eh,
un contenedor en específico, ¿sí? Una cápsula, ¿sí? Que envuelve el código. En este caso, este encapsulamiento lo que nos permite es controlar de mejor manera, em, controlar de mejor forma o agrupar de mejor manera todo lo referente a los datos de una clase, por ejemplo, los métodos de una clase, etcétera, ¿sí? Entonces, ambos utilizan el concepto de encapsulación. Sobre la modularidad, pues en este caso ambos la utilizan, pero en los componentes se ve mejor implementada.